Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a hablar de lo que es las redes bayesianas. Los integrantes del equipo somos Alvarado Chirinos Marcelo, Castillo Montúfar Daniela y Centeno Montevideo Jean Paul. Cada vez son más numerosas las investigaciones que trabajan con un amplio número de variables donde existen relaciones complejas entre ellas. Las redes bayesianas son herramientas estadísticas surgidas en el campo de la inteligencia artificial que permiten afrontar situaciones de investigación con estas características. Una red bayesiana es un modelo gráfico que permite representar las relaciones de dependencia entre un conjunto de variables, mediante el cual se puede dar información interesante en cuanto a cómo se relacionan las variables del dominio, las cuales pueden ser interpretadas en ocasiones como relaciones de causa y efecto. En el presente trabajo se abordarán las cuestiones básicas acerca de las redes bayesianas, así como también sus aplicaciones. Eh, la definición. Las redes bayesianas también son conocidas como redes causales probabilísticas, redes causales, sistemas expertos bayesianos, redes de creencia, sistemas expertos probabilísticas o diagramas de influencia. Son herramientas estadísticas que representan un conjunto de incertidumbres asociadas sobre la base de las relaciones de independencia condicional que se establecen entre ellas. Una red bayesiana es un grafo acíclico dirigido en el que cada nodo representa una variable aleatoria, que tiene asociada una función de probabilidad condicional. La estructura de la red bayesiana provee información sobre las relaciones de dependencia e independencia condicional existentes entre las variables. Estas relaciones simplifican la representación de la función de probabilidad conjunta como el producto de las funciones de probabilidad condicional de cada variable. Siguiente. Mm, Interferencia. A partir de una red ya construida dado los valores concretos de algunas variables de una instancia, podrían tratar de estimarse los valores de otras variables de la misma instancia aplicando razonamiento probabilístico. El razonamiento probabilístico sobre las redes bayesianas consiste en propagar los efectos de las evidencias a través de la red para conocer las probabilidades a posterioridad de las variables desconocidas. De esta forma se puede determinar un valor estimado para dichas variables en función de los valores de probabilidad obtenidos. Cuando se conocen los valores observados para todas las variables de la red, excepto para una, obtener una estimación para esta es inmediata, a partir de la fórmula de distribución de probabilidad conjunta de la red. En un caso más general, interesaría obtener una estimación del valor de alguna variable dados valores observados para un subconjunto de todas las restantes. En general, una red puede usarse para calcular la distribución de probabilidad para cualquier subconjunto de variables, dados los valores de cualquier subconjunto de las restantes. Bien. Clasificadores bayesianos. Un clasificador es una función que asigna un valor de un atributo llamado clase a instancias o ejemplos descritos mediante un conjunto de atributos. Como una red bayesiana se construye con la finalidad de predecir el valor de una variable clase, dada cualquier configuración del resto de las variables, se tiene un clasificador bayesiano. Los clasificadores bayesianos son ampliamente utilizados debido a que presentan ciertas ventajas. Estas son que generalmente son fáciles de construir y de entender. Las inducciones de estos clasificadores son extremadamente rápidas, requiriendo solo un paso para hacerlo. Es muy robusto, considerando atributos irrelevantes y toma evidencia de muchos atributos para realizar la predicción final. Ya. Ahora, como un ejemplo de un clasificador, un sistema experto puede ser utilizado como clasificador. Así, por ejemplo, un sistema experto es un hospital para determinar que para un conjunto de síntomas presentados por un individuo no es probable que exista cáncer. O bien el sistema experto para ayudar a la decisión en una entidad financiera, aconsejar no otorgar un préstamo a un cliente porque la probabilidad de impago sea muy elevada. A partir de una serie de atributos fundamentalmente financieros del mismo. Un clasificador bayesiano que suele ser bastante preciso a pesar de su simplicidad es conocido como un clasificador bayesiano simple. Ahora, entre las ventajas de las redes bayesianas encontramos que se permiten representar al unísono la dimensión cualitativa y cuantitativa de un problema en un entorno gráfico inteligible. Pueden trabajar con datos perdidos de una manera eficiente, algo que en la práctica es deseable.
permiten reducir el sobreajuste de los datos, también posibilitan el descubrimiento de la estructura causal subyacente en un conjunto de datos, representan toda la información en un único formato, bien sea probabilístico o gráfico, lo que hace sencillas las interpretaciones, permite retractarse de conclusiones obtenidas con anterioridad, ya que no son razonables a la luz de las nuevas evidencias. También nos proporcionan una visión general del problema y que generan un conjunto de alternativas ordenadas y facilita la explicación de las conclusiones. Como último punto, vemos que permiten realizar inferencias bidireccionales, esto es, desde los efectos a las causas y desde las causas a los efectos, y así, etcétera. En la actualidad, las redes bayesianas poseen innumerables aplicaciones. Sobre todo, estas se ponen de manifiesto cuando la cantidad de datos manipulados aumentan a velocidades vertiginosas, haciéndose necesario procesarlos e interpretarlos de forma que sea posible extraer el conocimiento preciso para una adecuada toma de decisiones. A continuación, se va a explicar un ejemplo de una aplicación de la red bayesiana. El ejemplo es un sistema High Drive que fue desarrollado por los laboratorios Armstrong de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos para poder simular el funcionamiento del avión de combate F-15. Los problemas se presentan en formato de video donde el piloto describe algunas deficiencias en el funcionamiento de un aparato que está aterrizando o que ya ha aterrizado. Por ejemplo, el chequeo rutinario del timón de aterrizaje no responde correctamente. La interfaz gráfica de esta aplicación permite al estudiante llevar a cabo una tarea de resolución de problemas revisando videos del aparato y actuando sobre ellos. La red bayesiana generada a partir de High Drive consta de 22 nodos organizados jerárquicamente en 4 capas. En la cúspide de la jerarquía aparece la ejecución global del usuario. En un nivel inferior se reflejan los 3 tipos de conocimientos que el sistema evalúa, que son el conocimiento del sistema, conocimiento estratégico y conocimiento procedimental. En la tercera capa están los subcomponentes de cada tipo de conocimiento y la cuarta capa sirve para recoger los datos de la ejecución del alumno. Todos los arcos están orientados en sentido decreciente desde las capas superiores a las inferiores. Y con eso terminamos nuestra exposición. Gracias.